Hola a todos, les mando un saludo. Hoy quiero que hablemos sobre las fortalezas mentales. Es un tema sumamente interesante que a veces no consideramos, pero la verdad que es una de las luchas que vamos a tener que librar como creyentes. Y siempre he dicho que entre más nosotros tengamos revelación de un tema, más fácil vamos a poder vencer porque tenemos una conciencia de que es una lucha, que es algo que tenemos que superar, pero cuando no sabemos y no entendemos, entonces el que no sabe es como el que no ve. Y pues nos cuesta más superar cosas que son un estorbo para que podamos correr nuestra carrera cristiana en victoria. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, despójense de todo pecado y de todo peso que les asedia para que puedan correr con libertad la carrera que tienen por delante. La vida cristiana es una carrera, pero hay peso del que nos debemos despojar porque este peso y estas cosas que traemos nos impiden correr la carrera con libertad. Son cadenas que nos atan, son ataduras, son situaciones que no nos dan libertad, que nos hacen más difícil este caminar cristiano. Y por eso nosotros tenemos que estar conscientes de todo esto para que nos empecemos a despojar y tengamos más libertad y plenitud en nuestra vida cristiana y que podamos llegar hasta el final, que es lo más importante. Entonces este es un tema sumamente interesante que hoy quiero que hablemos. Y les mando un saludo a todos los suscriptores. Hoy vengo aquí muy cómoda, la verdad. Aquí en Houston no estamos locos, pero el clima sí está loco. Aquí está haciendo frío. Y la verdad que se siente muy agradable, sino que es muy extraño que en esta temporada haga frío, pero bueno, nos acomodamos a lo que venga. Vengo con mi café y quiero que tú también agarres tu café o que te acomodes o que pongas atención a esto que vamos a hablar porque yo sé que te va a llevar a entender cosas que te van a hacer libres. Y como les dije, las fortalezas mentales son un estorbo para nosotros. ¿Y qué son las fortalezas mentales? Hoy vamos a hablar de eso en este video. Cómo se derriban. Vamos a ver cómo estas fortalezas mentales se ven en nuestra vida diaria. Y quiero comenzar en 2 de Corintios 10, de 3 al 5, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Aquí nos dice muchos puntos importantes. Aquí nos está hablando de que se tienen que derribar. Nosotros como creyentes tenemos que derribar estas fortalezas mentales para que podamos conocer a Dios realmente y para que podamos ser discípulos reales y obedientes del Señor. Y aquí nos habla de diferentes palabras que nos ayudan a entender qué son estas fortalezas. Habla de argumentos falsos, de obstáculos de arrogancia, habla de pensamientos rebeldes. Y quiero que primero entendamos el concepto de fortaleza porque aquí el apóstol Pablo usa un concepto muy conocido para el tiempo en el que él habló esto. Y nosotros que leemos la Biblia, pues para nosotros también es un concepto que podemos ver en las Escrituras, que es ¿qué es una fortaleza? Entonces, él está hablando de fortalezas que están en la mente, pero él está haciendo referencia
a una fortaleza física y la usa como comparación para enseñarnos esta verdad. ¿Qué es una fortaleza física? Así tipo como los muros de Jericó, para hacerlo algo muy, muy fácil de entender. Eran como unas murallas donde cubría la ciudad para que nadie entrara ni nadie saliera en tiempo de guerra. Estas fortalezas eran muy útiles en tiempo de guerra para que los enemigos no pudieran entrar a la ciudad y la ciudad no quedara expuesta, sino que protegía lo que estaba dentro de la ciudad. En el Antiguo Testamento se usan términos como ciudad fortificada o muros de la ciudad, y esto es lo que es una fortaleza en una ciudad. Entonces aquí el apóstol Pablo usa este mismo concepto para referirse a que en nuestra manera y en nuestro pensar y nuestra manera de percibir hay ciertos argumentos, ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas corrientes de pensamiento que actúan como un muro en nosotros y que no permiten de que nosotros realmente conozcamos a Dios. Es como un muro que está ahí estorbando la transformación de la mente. Entonces quiero profundizar ahí. ¿Qué son las fortalezas? Son patrones de pensamientos, son razonamientos falsos, argumentos altivos que se oponen a la verdad de Dios y que actúan como muros de resistencia espiritual. Están resistiendo la verdad. Cuando tú vas a la iglesia y te expones a la verdad, están resistiendo. Cuando tú lees la Biblia, están resistiendo. Cuando alguien te habla una verdad de Dios, están resistiendo, se están oponiendo, no permiten que esa verdad entre y haga una obra en ti. Y por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes de que este problema va a surgir en nuestra mente y que nosotros tenemos que hacer el trabajo de derribarlo. Son ideologías, son pensamientos que se oponen a Dios, es altivez también, arrogancia, orgullo, son barreras mentales, son pensamientos contrarios y son razonamientos carnales. Y yo sé que todo esto lo vemos como un concepto nada más cuando escuchamos estas cosas, y por eso quiero que entremos a dar ejemplos para que entendamos. Porque muchas veces nosotros tenemos esto allí, pero no nos damos cuenta que lo tenemos. Entonces quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, está el orgullo y el intelectualismo. Eso puede ser una fortaleza mental. Y hay un orgullo religioso, hay un orgullo que es una barrera que se da mucho en la comunidad cristiana y que si nosotros no tenemos cuidado, esa es una barrera que se puede forjar ahí. Precisamente ayer con mi esposo ahí en la cocina mientras nos tomábamos un café hablábamos de esto, de que hay muchos hermanos que se han metido a estudiar en la universidad o en institutos bíblicos y han sacado diplomas de estudios superiores en teología, han sacado carreras universitarias en estudios de divinidades y teología y todo eso, pero hay un peligro que puede pasar cuando uno tiene mucho conocimiento, y es que se pueden levantar barreras de altivez y de orgullo que ya no permiten que tengamos un corazón enseñable. También puede pasar con personas que ya llevan muchos años en el Evangelio. Son personas que ya les cuesta mucho recibir de otras personas, que les cuesta sentarse a aprender de una predicación o de una enseñanza porque está la barrera de altivez
que sin darse cuenta, esta barrera impide que aprendan o que escuchen la voz del Espíritu, porque es una barrera de pensamiento de yo ya sé eso. ¿Para qué voy a escuchar esto si yo ya escuché de este pasaje? Yo llevo años escuchando predicaciones sobre este pasaje. Ay, este pasaje ya lo escuché antes. Les estoy dando este ejemplo para que entiendan cómo es una fortaleza mental. Gente que ya lleva años y que ya han establecido doctrinas o sistemas de pensamiento que se les enseñaron por años. Y muchas veces estas doctrinas están equivocadas y ya las han aceptado y las han abrazado de tal manera que cuando viene la verdad de la interpretación de esa palabra, están cerrados y dicen, no, esto es así. Esto es así, aunque la palabra diga algo completamente diferente. Y esto es algo muy peligroso porque impide que podamos oír lo que el Espíritu dice. Y eso es lo que estaba pasando con los fariseos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva. Cuando apedrean a Esteban, Esteban les empieza a dar un recorrido desde que Dios llama a Abraham y todo lo que han vivido para decirles, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu. Esas son las fortalezas mentales, una resistencia. Y ellos era porque estaban tan arraigados a su religión, a su sistema litúrgico, religioso, a sus costumbres, a sus doctrinas, a sus dogmas, a su cultura, que no querían aceptar el nuevo pacto que Dios estaba trayendo sobre la tierra por medio de Jesucristo y siendo manifestado por el Espíritu Santo. Ellos no querían aceptarlo y esas son las barreras, las fortalezas mentales a los que me refiero. Hay personas que ya tienen tan establecidas en su corazón doctrinas de hombres, que porque yo crecí con esa doctrina, que porque esa fue la religión que mi familia practicó, que esa es la manera como es. Esos son barreras. También están estas fortalezas de orgullo, de pensamientos que exaltan el ego por encima de la verdad de Dios. Ideas que ya hemos concebido que exaltan mucho nuestro bienestar, nuestro yo, cómo nos sentimos nosotros, que cuando viene la verdad de Dios, que nos dice que nos neguemos, que nos demos por otros, que no seamos egoístas, que vivamos para Dios. Hay gente que se molesta cuando se le habla de esas cosas, que se le hace indignante. Todo eso son fortalezas mentales, que se les hace indignante pensar que tienen que negarse a algo que les gusta para agradar a Dios y se enojan y se ofenden. No vuelven a la iglesia, no quieren esas predicaciones. Les parece indignante creer que Dios les está pidiendo que abandonen sus maneras de vivir para agradarlo a Él. Hay otras personas que tienen una exaltación a su yo tan fuerte en la vanidad, en el aspecto físico, que cuando se les habla de vestirse o arreglarse con pudor, con modestia, para no expresar ningún sensualismo, se molestan, se enojan. Esos son fortalezas mentales. Hay personas que tienen otro tipo de fortalezas que son los prejuicios, que ya tienen un chip en su mente sobre las personas que realmente tienen valor y las que no, y menosprecian a las personas por su apariencia, por su género, por su educación.
Hay personas que tienen un nivel educativo alto y que cuando Dios levanta un profeta que no tiene estudios académicos, pero que el Espíritu Santo viene sobre él y empieza a dar palabra de Dios, lo menosprecian porque no tiene el nivel académico que ellos piensan para que merezca ser escuchado. Todo esto son fortalezas mentales. Y quiero decirles que todos tenemos este tipo de fortalezas. No todos tenemos las mismas, pero usted tiene que empezar a examinar y a reconocer cuáles son esas fortalezas que están actuando en su vida que le impiden a usted. Hay otros tipos de fortalezas que nos afectan en nuestra transformación de la obediencia, en nuestros tratos personales y en nuestros tratos con nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Como por ejemplo, hay hombres que piensan que la voz de la mujer no tiene ningún valor y que la mujer debe ser tratada con aspereza, con dureza, porque eso es lo que han visto en su cultura y que han visto en su casa. Y cuando leen la Biblia, que Dios dice, amen a la mujer, en Cristo ya no hay varón ni hembra, ¿verdad? No hay hombre ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo, con los mismos privilegios, que somos coherederos. Se les hace muy difícil darle un lugar especial a su esposa, a sus hijas, porque hay una fortaleza de machismo muy arraigada. Están las otras personas que tienen fortalezas de mentiras y de falsos argumentos. Estas son las creencias falsas sobre Dios, que se han creado porque se ha repetido un concepto y una y otra vez y ya se cree que es una verdad. Hay personas que tienen fortalezas que tienen hasta una idea de Dios que ni siquiera es el Dios de la Biblia. Hoy en día se están levantando esas fortalezas. Como hay gente que se enoja y dice, no, Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Hay gente que dice, no, Dios es amor y Dios ya no castiga, Dios no castiga a nadie. Entonces cuando viene la verdad de la palabra de Dios lo rechazan porque no es el Dios que ellos se han formado. Hay gente que se ha formado un Dios que está girando alrededor de sus beneficios y de su bienestar. Y cuando viene la palabra de corrección, cambia tu manera de vivir, alíñate a lo que yo te mando a hacer, la gente lo rechaza. Porque es un Jesús, es otro Jesús que no es el Jesús del Evangelio. Hay un Evangelio moderno que se ha sincretizado o mezclado con el mundo, que ha levantado fortalezas en muchos creyentes. Hay una muchacha que en estos días me decía, no, yo solo voy a esta mega iglesia, porque solo a mí me parece que ahí predican el evangelio que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Yo no voy a otras iglesias porque lo que yo escucho en otras iglesias, para mí ese no es el evangelio correcto. Y como yo la vi que estaba tan renuente y tan terca en su posición, yo nada más me quedé callada y la oí, porque entendí que tenía unas fortalezas tan fuertes en lo que era según el evangelio para ella, que no había cabida para el evangelio real porque se molestaba. Hay fortalezas en nuestra vida cuando nos molestamos por un concepto bíblico. Cuando nos molesta un concepto bíblico, nos enoja, no nos gusta escuchar algo, es porque ahí hay una fortaleza. Cuando se nos habla de algo que tenemos que hacer como esposas, como esposos, como padres, como creyentes, como discípulos, y este concepto nos choca, nos molesta, no lo queremos oír, estamos negados a eso, es porque ahí hay una fortaleza y tenemos que reconocerla
y derribarla, porque esto nos está llevando a la desobediencia a Cristo. También están las fortalezas de amargura y resentimiento. Estos son emociones negativas crónicas que se convierten en estructuras defensivas. Personas que continuamente se sienten rechazados, que tienen un resentimiento hacia todo el mundo, y cuando se les trata de tener una relación de amistad con ellos o de llevarse en armonía con ellos, en hermandad, en la iglesia o en el trabajo, es muy difícil lidiar con estas personas, porque estas personas se ofenden por todo, se sienten agredidas por todo, se les da un consejo o una directriz y piensan, lo toman personal, que es porque están en contra de ellos, porque no les gusta nada de lo que hace, porque caen mal de ti. Esas son fortalezas mentales. Hay personas que quieren que todo se haga a su manera y son dominantes y tienen una amargura y un resentimiento muy fuerte, y cuando proponen algo, vamos a hacerlo así, y no se puede hacer así por X o Y, cuando se les dice, no, mira, está buena tu idea, pero no se puede hacer así, lo toman personal. Es que no me quiere, es que no me quieren hacer parte, es que no toman en cuenta mis opiniones, y la persona se molesta. Esos son fortalezas que le impide a la persona tener relaciones sanas. Personas que tienen fortalezas de contienda, de ira, que todo les molesta. Las personas tienen que estar con mucho cuidado a ver cómo se les habla, porque cualquier cosita que se diga mal acomodada, la persona de una vez se enoja, se molesta y ya no quiere hacer nada. No, yo ya no voy a hacer esto. No, dejemos así, mejor olvídalo. Son personas que es muy difícil poder formar o poder conciliar para trabajar en equipo, porque son personas que se resisten a el diálogo y que se resisten a los acuerdos. Entonces no se puede trabajar con personas que son intolerantes, que no quieren llegar a acuerdos, que quieren hacer todo a su manera, y eso también son fortalezas. También vienen las fortalezas de temores y de ansiedades, que son barreras mentales que impiden que la persona tenga confianza en Dios, que impiden que la persona haga las cosas que Dios le pide hacer, que les impide ser valientes y esforzados, porque tienen ya una fortaleza de temor, de inseguridad, que sienten que no pueden hacer nada, que no sirven para nada, que nunca pueden llegar a nada bueno, no quieren emprender nada, quieren conformarse en su fracaso. Ya esa es una barrera. Cuando se les dice Dios tiene un plan contigo, Dios quiere hacer algo contigo, no quieren estas personas avanzar. También están otras personas que tienen fortalezas de pornografía o de vicios, pensamientos de atracción a lo malo. Eso también son otro tipo de fortalezas que impide que la persona reciba el llamado de Dios a la santificación, a la purificación, abandonar lo malo, abandonar el pecado. Entonces, me he tomado mucho tiempo para dar estos ejemplos, pero es porque a veces conceptualizamos cosas, pero no las podemos aplicar muy bien a nuestra vida, y por eso me gusta tanto explicarlo bien, para que podamos entender cómo estas fortalezas son una barrera para que la verdad de Dios venga y nos transforme. Y entonces aquí en este pasaje que leímos, dice que las armas con las que se pelea en esta guerra espiritual, porque estas fortalezas son parte de la guerra espiritual, son murallas que el enemigo ha levantado en nuestra mente para que no entre realmente a nuestro corazón y a nuestro entendimiento la verdad de Dios. Es lo mismo que hace el enemigo cuando pone vendas en nuestro entendimiento
para que no entendamos cosas, para que nos neguemos, para que estemos contrarios, resistentes a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios nos transforma y cambia nuestra vida, nos libera. Entonces el enemigo, por medio de la cultura, de la repetición, de vivencias que él mismo nos ha llevado a tener, de doctrinas, pensamientos a los que él nos ha estado exponiendo una y otra vez por medio de los medios, por medio de las redes sociales, una y otra vez, ha formado esto en nosotros. ¿Para qué? Para que funcionen como un muro de contención para que no seamos transformados por Dios. Entonces esto es parte de la guerra espiritual del creyente. Pero entonces el apóstol Pablo aquí explica que estas fortalezas no se derriban con métodos humanos. Y este es otro punto importante. Ya este video se me hizo largo, pero lo que voy a hacer, que miren, ya llevo bastante tiempo. Lo que voy a hacer es que lo voy a partir en dos. En el siguiente video, mañana búscalo en mi canal o pon la campanita para que te llegue la notificación. Mañana voy a hablar de cómo se derriban estas fortalezas mentales que el enemigo ha levantado en nuestra vida. Mañana lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que no se haga tan largo el video. Porque no quiero hacer muy rápido esta última parte porque es muy interesante y nos va a llevar a la libertad. Entonces te veo mañana en el video de mañana y que Dios te bendiga.